Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo video donde vamos a seguir hablando de la representación computacional de datos. En el episodio de hoy vamos a dar una introducción al sistema binario y aclaro que es una introducción porque vamos a ver más adelante cómo hacer las conversiones, pero eso corresponde al siguiente episodio, y de cómo realizar ciertas operaciones ya sean aritméticas como lógicas. Así que vamos a comenzar con el episodio de hoy viendo qué es lo que vamos a abarcar. Vamos a ver el sistema binario en general, dando sus definiciones correspondientes. Vamos a ver los distintos formatos binarios, justamente que vamos a utilizar para representar los números en este caso, y vamos a hacer referencia al siguiente tema. Entre las ventajas de los sistemas posicionales tenemos, por ejemplo, que pueden darse reglas generales simples para operaciones aritméticas, que es algo que nos interesa, y también que las reglas resultan más simples cuanto más pequeña es la base. Recordemos que la base puede ser base mayor o igual que 2. Entonces, cualquier base, cuanto más pequeña sea, vamos a tener que es más simple definir las reglas. En este caso vamos a restringir en el caso más simple de todos, en el caso de que la base sea 2, con lo cual nos centraremos en el sistema con base beta igual a 2, o sistema binario también llamado de esa manera. El sistema binario tiene solo dos dígitos, el 0 y el 1, como ya muchos se darán cuenta o ya habrán escuchado, por lo menos cuando se habla de sistema binario, todos saben decir que tiene 0 o todos saben decir que tiene el dígito 0 y 1 y todo se hace con ceros y 1, nadie sabe bien cómo, pero todos dicen lo mismo. En eso tenemos un acuerdo. Ahora bien, ¿por qué nos vamos a centrar en el sistema binario en sí? Es una muy buena pregunta que nos podríamos hacer. Y esto básicamente es porque es más fácil de operar. Como ya dijimos, cuanto más chica la base, más simple de operar es. Y una computadora en su nivel más básico solo puede registrar si fluye electricidad por una cierta parte del circuito o no. En este caso, el sistema binario viene perfecto para hacer esa representación. Con esto podemos representar, por ejemplo, con 1 para decir que hay flujo de electricidad y 0 para la ausencia de electricidad. Vemos que es bastante simple representar esos dos estados posibles. Con los circuitos adecuados en sí podríamos representar todas las operaciones en binario y así podríamos combinar distintas operaciones para formar operaciones mucho más complejas, que es básicamente cómo funciona una computadora. Si vemos a nivel básico son relativamente simples. Ahora si vemos la complejidad que llega con tantos componentes y la composición de tantas operaciones es bastante sorprendente. Tenemos el 1 y el 0 en notación binaria que tienen el mismo significado que en la notación decimal. Vemos que tenemos el 0 en notación binaria que es igual al 0 en notación decimal y el 1 en notación binaria es igual al 1 en notación decimal. Esto si estuvieron en el episodio anterior que explicaba justamente el tema de los sistemas de representación numérica, esto tiene total sentido. Se puede lograr una equivalencia entre el sistema de representación y por ejemplo vemos acá el ejemplo del 1101.01 en base 2, es decir binario, es igual a 13.25 en base decimal. ¿Por qué pasa esto? Vemos que el 1101 es 1 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0 y así seguimos. Y eso, si lo sumamos y operamos realmente, nos da 13.25, que es justamente el resultado que cabría esperar por lo menos. Además del sistema binario, en el ámbito computacional existen otros sistemas posicionales de interés, y esto no es broma, existen otros grupos que son por ejemplo el sistema con base beta igual a 8, que lo denominamos sistema octal, justamente en base 8, octal tiene sentido, y básicamente utiliza dígitos del 0 al 7, son 8 dígitos. Ahora el sistema por ejemplo con base 16 o beta igual a 16 lo denominamos sistema hexadecimal, que usa dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Esto también lo vamos a contemplar, que estén tranquilos, es como una introducción esto. Siguiendo la misma regla se pueden hallar las siguientes equivalencias, por ejemplo 13.25 en base 10 es igual al 1101,01 en base 2 o binario, o 15,2 en base octal, que no significa que sea el 15 nuestro, vemos que es 13.25 en un caso y en otro caso es 15,2, ¿qué pasó? Y son equivalentes, están en dos sistemas diferentes. Acá es donde siempre hago la mención de las operaciones que hacen o esos enunciados que ponen en redes sociales para resolver acertijos. ¿Cuál es el verdadero resultado? Vemos acá que entre 13.25 y 15.2, salvo lo que le ponemos afuera que indica la base, no sabemos en qué sistema de numeración estamos trabajando. No sabemos si estamos en decimal o en octal. E incluso en el caso binario, porque el caso binario es un poco más evidente. Y el caso hexadecimal en ciertos casos también es evidente. Pero justamente acá es lo importante de aclarar que no sabemos en qué base estamos trabajando.
Y a su vez el 15.2 en sistema octal es lo mismo que D,4 en hexadecimal. Cuando veamos hexadecimal, vuelvo a decir, lo van a entender. El sistema binario también tenemos que la mayoría de las computadoras actuales utilizan internamente dicho sistema, con la base beta igual a 2. Aunque cabe destacar que es la mayoría y no son todas. Por ejemplo, las calculadoras por su parte utilizan el sistema decimal, o beta igual a 10 o base igual a 10. No todas, pero muchas también trabajan de esta manera. Existen otros formatos que no son el binario ni el decimal. Está el BCD, que es otro formato, una combinación entre binario y decimal. Es medio rara la combinación. Pero no la vamos a abarcar en esta serie de episodios, así que eso ya se avisa. Pero está bueno tenerlo en consideración, que no todo es binario, aunque en su mayoría trata de llevarse a. Sea cual sea la base beta escogida, todo dispositivo de cálculo solo puede almacenar un número finito de dígitos para representar un número. Esto puede sonar un poco confuso, pero no lo es. Para almacenar, por ejemplo, un número, uno diría, ¿cuántos bits necesitamos? Para almacenar el número 1 necesitamos un bit. Para almacenar el número 2, ya de por sí necesitamos 2 bits. Ahora, para representar el 1 también podemos utilizar 2 bits. ¿Cuál es el límite que vamos a imponer? Uno diría, no, vamos a hacerlo ilimitado. El tema es que tenemos una cantidad de memoria limitada. Imaginemos el número más grande que podríamos almacenar en la memoria de una computadora. Suponiendo de que no nos importa nada y queremos almacenar el número más grande, tendría poniendo todos los valores en 1, en un número sin signo. Poner todos los valores en 1 y ya tendríamos la representación. Es el número más grande. Ocuparíamos 4, suponiendo que tenemos 4 GB de RAM, 4 GB de memoria para un número. Lo cual notamos que no es muy eficiente. Eso es para el número más grande. Imaginemos poner el 1 ocupando 4 GB. Podemos. Ponemos un 1 y el resto de ceros. Entonces hay una cantidad limitada que solo dicta muchas veces la arquitectura, el tamaño de palabra como lo habíamos mencionado anteriormente. En particular en una computadora solo se puede disponer de un cierto número finito, fijo, de n disposiciones de memoria para la representación de un número. Es decir, los números van a tener a suma n dígitos en binario. El valor de n se conoce como longitud de palabra, bastante evidente porque justamente ya lo habíamos mencionado. Y aun cuando en el sistema binario un número puede representarse tan solo con los dígitos 1 y 0, el signo menos y el punto, la representación interna en la computadora no tiene la posibilidad de disponer de estos símbolos. ¿A qué va esto? A que nosotros hasta ahora todo 1 y 0, todo muy bonito, pero ¿cómo ponemos un signo menos o cómo ponemos el punto? ¿Qué es lo que nos marca esto? Ahí es donde vemos el problema de, bien, hay que resolver algunas convenciones. Si queremos poner números enteros, listo, ya lo resolvimos. Enteros positivos. Ahora, si queremos poner un número negativo, bien, no tenemos la forma de representar el signo menos, porque 1 y 0. No hay un 2 para decir, bueno, este es el signo menos. Entonces ahí hay algo a tener en cuenta. Debemos encontrar una forma de representar el signo y marcar la parte entera y la parte fraccionaria. Es un problema a resolver. Y esto se puede hacer de distintas formas. No lo vamos a abarcar en este episodio, pero es algo muy interesante a tener en cuenta. Justamente el episodio que viene, no, el otro, es cuando abarcamos ese tema. Por ahora nos vamos a centrar en la representación en punto fijo. Es decir, suponiendo que tenemos el punto en un lugar, componemos de un lado los números y componemos del otro lado la parte fraccionaria y listo. Es decir, no nos preocupamos por la representación binaria, ponemos, qué sé yo, 1101.10 o 01. Pero el punto está, suponemos que existe. En la máquina no existe, pero vamos a ver después cómo resolverlo. Un número en formato binario se puede representar de diferentes maneras, ya que cualquier bit 0 a la izquierda del 1 más significativo no tiene peso en el número. ¿A qué va esto? Tenemos acá, por ejemplo, el número 6 en decimal es igual al 110 en binario, pero también es igual al 0110, que es igual al 0000110. Es decir, después de poner el último número 1 del lado izquierdo, todos los ceros que querramos poner del lado izquierdo no afectan en nada. Con lo cual, acá es donde teníamos la característica que el número lo podemos representar con 3 dígitos, pero también podríamos hacerlo con 4 o podemos hacerlo con más. El tamaño de palabra, si nosotros decimos que tenemos una palabra de tamaño de 64 bits y queremos guardar, por ejemplo, el número 6, vamos a ocupar 3 bits. El 1, el 1 es 0 y el resto, ¿qué va a ser? El resto va a ser 0, simplemente. Es una forma de representarlos. Suponiendo en este caso que son números enteros. Pero también si ponemos números con punto fijo, como lo tratamos acá. ¿Por qué digo con punto fijo? Porque también existe otra representación para los números racionales. No estaría bien dicho para números racionales, para números punto flotante.
Está el punto fijo y el punto flotante. El punto fijo es esta convención que tenemos nosotros de ponerle un punto y suponer que está ahí. Y el punto flotante es una forma de representar realmente eso. Esto se ve más al final de la serie de episodios. Es un poco más complejo tratar ese tema. Pero justamente ir viendo de a poco e ir entendiéndolo. Eso suele utilizar una notación donde los ceros a la izquierda no se escriben, justamente. Uno cuando quiere escribir quiere ser lo menos verborrágico posible. Cuanto más corto mejor. Y esta es una de las formas, justamente. Por convención no vamos a poner todos los ceros inútiles del lado izquierdo. Es para simplificar la lectura. También se suele trabajar con un grupo de 4 u 8 bits. Eso es algo importante. Y esto lo hacemos por convención usual derivada de máquinas 80x86. Es para representarlo de una manera más vistosa o agradable también. Para mayor claridad se separan las agrupaciones con un espacio en blanco. Es similar a insertar un punto cada 3 dígitos en el sistema decimal. Es una equivalencia que podríamos ver. Por ejemplo, el número 6 lo podemos representar en binario como 0000 espacio 0110. De esta manera sabemos cuántos bits hay viéndolo incluso a distancia. Son 4 bits y 4 bits. Teniendo esa convención podemos leerlo con mucha más claridad, cosa que por ejemplo acá arriba no lo estamos haciendo. Bien, justamente eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto es mucho más claro de la cantidad de ceros que hay. A la simple vista, no es necesario incluso ni contar. Vamos a hablar de los formatos binarios. Por ejemplo, al momento de trabajar con el número binario podemos necesitar referirnos a un bit en particular. Y eso lo hacemos con un número. Y para eso vamos a asignar un valor a cada posición del bit. ¿Sí? De esta manera, un número binario con 8 bits, tendremos el bit 0 hasta el bit 7. B7, B6, B5, B4, un espacio, porque ya leímos 4 bits. B3, B2, B1 y B0. De esta manera vamos a poder hacer referencia al bit 0, al bit 5, al bit 17 y nótese el orden en que lo estamos escribiendo. Del más grande al más chico, de izquierda a derecha. ¿Sí? Por convención, hay una explicación, pero no la vamos a abarcar. El bit más a la derecha de un número en binario es el bit con posición 0. Este bit se lo denomina bit menos significativo o LSB por Least Significant Bit en inglés, la sigla. Es el bit menos significativo, se lo suele conocer justamente con el índice más bajo. A cada bit a la izquierda va teniendo un valor mayor. Eso es una característica y vemos que sí. Cada vez que nos vamos alejando del bit menos significativo vemos que para el lado de la izquierda el número o el contador o el índice se va incrementando. Y después tenemos el bit más a la derecha, se denomina el bit más significativo o MSB o Most Significant Bit por el acrónimo en inglés. Y así también vamos a proceder de una manera similar con los números con punto fijo en este caso. Análogamente se procede para los decimales desde el bit -1 y lo vamos incrementando hacia la derecha. Entonces tenemos por ejemplo bit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y después -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Con lo cual los negativos representan, o el bit con índice negativo representa en realidad un bit de la parte fraccionaria, mientras que un bit con un índice positivo, o mejor dicho no negativo, porque puede ser positivo 0, es de la parte entera. En este caso el bit menos significativo es el bit -8. Es el que está más a la derecha. Y con esto damos por finalizado el episodio de hoy. ¿Qué vamos a ver en el próximo episodio? Conversión entre sistemas. Ya con esto tenemos una base de binario y con el episodio siguiente vamos a ver cómo convertir entre el sistema binario y el sistema decimal. De las dos formas, ida y vuelta. Hay una que es un poco más fácil que la otra, sinceramente. Pero es bastante simple, no hay que romperse la cabeza ni siquiera. Vamos a ver eso en el próximo episodio. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. El tutorial, entiendo que son bastante teóricos, pero justamente el estudiar el sistema binario es bastante teórico. No piensen que tiene una aplicación práctica emocionante como escribir en un lenguaje de programación, pero sí que brinda claridad al entender cómo funciona esto. Con esto evitan caer en un montón de trampas, tener un pensamiento crítico también. ¿Por qué digo caer en trampas? Siempre hago referencia a esos típicas adivinanzas o juegos que hay por internet. Pero asimismo díganse en que el conocimiento no ocupa espacio y justamente esto es algo a aprovechar. Tenemos esta posibilidad de tener este conocimiento y saber operar bien. De paso es una buena práctica con matemáticas y una buena forma de abstraerse y entender cómo funciona algo. Esto después si lo queremos llevar a código de máquina podemos compilar o codificar todos con un sistema binario y podemos interpretarlo. Si escribimos en Assembler, conocimiento de binario es fundamental. Incluso si trabajamos con banderas o cosas así, conocimiento del sistema binario es fundamental. Eso es algo a tener en cuenta y hay que saber cómo documentar estas cosas y vemos que la notación
teórica nos va a ayudar bastante. Así que nuevamente el cartelito de continuará y obviamente la aclaración totalmente necesaria de decir de que esto necesita mucha explicación que digamos, ¿no? Pero ya con esto damos por finalizado el episodio, espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, si les interesa, si no les interesa también, ¿vale? Si ven que hay algo que mejorar, ya me marcaron algo a mejorar en el episodio anterior y lo agradezco mucho, justamente. Esa es la idea de ir progresando y mejorando la calidad. Y con esto me despido y será hasta la próxima.